No hay lugar para ti en esta mesa ahora. Esas palabras, pronunciadas en voz alta para que todos las oyeran, no fueron solo una puñalada a mi orgullo, fueron el martillo que destrozó los cimientos del mundo que había construido. En medio de la celebración, entre risas y música, la voz de mi propio hijo me sentenció al exilio en mi propia casa. Fue en ese momento, con el olor a topo y la vergüenza sofocándome, que se me agotó la paciencia de toda una vida, y un viejo carpintero decidió que era hora de medir el verdadero valor de las cosas, no en madera y clavos, sino en dignidad y respeto. Me llamo Javier, tengo 72 años, y nunca imaginé que la casa que construí con mis propias manos, viga a viga, sacrificio tras sacrificio, se convertiría en el escenario de mi mayor humillación. Pasé 4 décadas transformando un terreno baldío en un hogar, creyendo que estaba construyendo un refugio para mi familia, un legado de amor y seguridad. Pero esa tarde de domingo, durante el bautizo de mi nieta menor, descubrí que para mi hijo Carlos, yo no era más que un obstáculo, un mueble viejo que debía ser retirado para darle espacio a alguien más importante. La casa estaba llena, un hervidero de familiares y amigos celebrando la llegada de la nueva vida, el rico aroma del mole poblano, receta de mi difunta esposa, flotaba en el aire, mezclado con el aroma del arroz fresco y el murmullo de una animada conversación. Era una escena de perfecta alegría familiar, o eso parecía, pero a la cabecera de la mesa donde se sentaba la familia más cercana, la alegría era una máscara que no encajaba. El espacio era estrecho, las sonrisas forzadas, y la tensión flotaba silenciosamente, tan palpable como el calor que emanaba de la cocina. Esta tensión tenía un nombre, mío. Me senté allí, en mi sitio habitual, el asiento del patriarca, pero me sentía invisible. Las conversaciones me pasaban de largo. Mis intentos de participar eran respondidos con gestos condescendientes, como si mis historias y opiniones pertenecieran a un museo polvoriento. Era una reliquia viviente, un testigo silencioso de un pasado que nadie más parecía valorar. La fiesta era para mi nieta, pero la celebración parecía haberme excluido por completo de su círculo de importancia. En mi interior, una sensación de desplazamiento crecía con cada minuto que pasaba. Me sentía como un viejo sillón de cuero, desgastado y agrietado, relegado a un rincón oscuro de la habitación, alguna vez útil, lleno de recuerdos, pero ahora solo ocupaba espacio. Era un sentimiento amargo, una profunda soledad entre la multitud. Yo, que había sido el pilar de esa familia, que había construido esos muros con el sudor de mi frente, ahora era tratado como un fantasma en mi propia fiesta, una presencia tolerada por obligación, no por amor. En el bolsillo de mi pantalón, mis dedos recorrieron el contorno familiar de mi vieja cinta métrica metálica, desgastada, amarillenta por el tiempo y el uso. Era una extensión de mi mano, un hábito de toda una vida de carpintero. Esa cinta métrica no solo medía madera, medía precisión, trabajo duro, la contribución exacta de mi vida al mundo y, sobre todo, a esa familia. Era el símbolo silencioso de que conocía el valor exacto de las cosas, tanto materiales como morales, y sentía que el valor de mi sacrificio se subestimaba enormemente. Cada viga del techo, cada tabla del suelo, contaba una historia de noches de insomnio y fines de semana sacrificados. Recuerdo haber vendido mi coche, una herramienta de trabajo, para que Carlos tuviera los mejores materiales para la universidad. Recuerdo haber trabajado horas extra durante meses para construir el dormitorio adicional, cuando su esposa se embarazó. Esa casa no estaba hecha solo de ladrillos y cemento, estaba hecha de pedazos de mi propia vida, un mosaico de amor y sacrificio que ahora parecía haber sido completamente olvidado por su principal beneficiario. Mi hijo Carlos, a sus 45 años, era la viva imagen del hombre moderno que yo jamás podría ser. Gerente de ventas en una tienda de electrónica, estaba obsesionado con el estatus, la eficiencia y la apariencia de éxito. Para él, yo era un anacronismo, un hombre de una época más sencilla, cuyas ideas sobre el honor y el trabajo manual ya no tenían cabida en su acelerado mundo de metas y apariencias.
No me veía como un padre, sino como un proyecto inacabado, una pieza antigua que ya no encajaba con el ambiente moderno de su vida, pero conocía su debilidad, la grieta en su fachada de confianza en sí mismo. Carlos vivía bajo una presión financiera aplastante, una carrera interminable por mantener un estilo de vida que creía que era el mínimo indispensable que su esposa e hijos merecían. En secreto, sabía que envidiaba la sencillez y la seguridad moral con la que yo vivía, una paz mental que su dinero no podía comprar. Esta frustración interna, esta envidia no reconocida, se manifestaba en impaciencia y finalmente en crueldad hacia mí, su padre. Antes de continuar con la historia y revelar lo que sucedió después, les pido un momento de su tiempo. Si esta historia les ha conmovido, por favor, denle me gusta, suscríbanse al canal y comenten desde qué ciudad y país la están viendo. Su apoyo es un alivio para mi alma y me da la fuerza para compartir mi verdad, demostrando que la dignidad no tiene edad y nunca se negocia, ni siquiera en nuestra propia familia. Al regresar a la fiesta, el ambiente festivo era una farsa dolorosa. Vi a mis nietos, la luz de mi vida, pero incluso el acceso a ellos estaba mediado por Carlos y su esposa, como si temieran que mis viejas ideas pudieran contaminarlas. La música a todo volumen parecía diseñada para llenar el vacío de una conversación significativa, y la risa forzada de mi nuera resonaba como un recordatorio constante de que yo era un extraño en esta reunión familiar, un invitado no deseado en la casa que había llamado mi hogar durante casi medio siglo. Mi nieta mayor, Sofía, de 16 años, intentó acercarse. «Abuelo, cuéntame esa historia de cómo construiste la chimenea», dijo con genuino interés en la mirada. Pero antes de que pudiera abrir la boca, Carlos intervino con una sonrisa forzada. «Deja que el abuelo descanse, cariño. Son solo cuentos de viejos». La palabra «solo» fue como una bofetada. No solo me silenció, invalidó mi historia de vida delante de mi nieta, enseñándole sutilmente que el pasado, mi pasado, no valía nada. Fue entonces cuando llegó el invitado importante, un gerente del banco de Carlos, un hombre cuya aprobación mi hijo claramente buscaba con desesperación. Hubo un frenesí inmediato. Carlos y su esposa, Laura, corrieron a saludarlo, con sus rostros desencajados en sonrisas entusiastas. El problema se hizo evidente enseguida. No había ningún asiento libre en la mesa principal. Comenzó la búsqueda de una solución, y todos parecían evitar deliberadamente mi asiento, el asiento que siempre había ocupado. Laura se acercó a Carlos y le susurró algo al oído. Su mirada me recorrió con la sutileza de una cuchilla de hielo. Vi el conflicto en el rostro de mi hijo, una batalla instantánea entre la decencia filial y la ambición social. La ambición triunfó. Se giró hacia mí, con la determinación endureciendo sus rasgos. El ruido de la fiesta pareció desvanecerse, como si el mundo contuviera la respiración, esperando el golpe. Y entonces atacó. «Padre, necesitamos este asiento», dijo, con la voz resonando en el repentino silencio. «¿Por qué no vas a comer a la cocina? Después de todo, no hay sitio para ti en esta mesa ahora mismo». La humillación fue total, pública e innegable. No fue un susurro, sino una proclamación. No me pidió que cediera mi asiento. Me expulsó de la mesa, relegándome a la cocina como a un sirviente o a un niño castigado. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado con el peso de lo que acababa de decir. Miré a mi alrededor. El gerente del banco parecía profundamente incómodo, examinando su plato como si contuviera los secretos del universo. Laura, mi nuera, lucía una pequeña sonrisa de triunfo apenas disimulada. Algunos de mis sobrinos y primos mayores bajaron la mirada, demasiado avergonzados para sostener mi mirada. Y Carlos, mi hijo, me miró con expresión desafiante, esperando que me pusiera de pie y obedeciera, que aceptara mi degradación sin protestar. En ese momento, algo dentro de mí, algo que había estado latente durante años de pequeñas humillaciones y desaires silenciosos, finalmente despertó. No era ira, al menos al principio. Era una calma fría y cristalina,
La claridad de un hombre que finalmente comprendió que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que estaba librando. El amor y el sacrificio que había invertido en esa familia ya no eran moneda de cambio. Se habían convertido en una carga, y yo era quien la cargaba. En lugar de discutir, ponerme de pie o mostrar el dolor que me desgarraba el pecho, una lenta y cansada sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa de felicidad, sino de liberación. La liberación de no tener que fingir más, de no tener que esperar un respeto que nunca llegaría. Asentí lentamente, no con derrota, sino aceptando una nueva y dura realidad. Mi sonrisa pareció desarmar a Carlos. Él esperaba lágrimas o ira, no esta calma enigmática. Con lentitud deliberada, manteniendo la mirada de todos fija en mí, metí la mano en el bolsillo. Todos esperaban que cogiera un pañuelo, quizá, pero mis dedos se deslizaron por la cinta métrica y se cerraron sobre mi viejo celular. Era un modelo sencillo, pero para lo que necesitaba hacer, era más que suficiente. La acción fue tan inesperada que el silencio en la sala se profundizó aún más, cargado de una curiosidad tensa y confusa. Con mis dedos callosos temblando levemente, no de miedo, sino de la adrenalina de una decisión irrevocable, marqué un número que había memorizado semanas antes, por si acaso, una premonición, un susurro de mi intuición de que un día como este podría llegar. Cada toque en la pantalla era un paso hacia un futuro que no había planeado, pero que ahora aceptaba como la única salida digna. Me llevé el teléfono a la oreja, con la mirada fija en mi hijo. «¿Señor Martínez?», dije con una voz sorprendentemente firme y clara, lo suficientemente alta como para que Carlos y todos a su alrededor la oyeran perfectamente. «Soy Javier». «Sí, sobre la casa. Puedes poner el cartel de se vende mañana por la mañana. He aceptado la oferta». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cortando el ambiente festivo como un hacha. Vi cómo Carlos palidecía, boquiabierto, en un gesto de sorpresa. El bautizo de mi nieta acababa de convertirse en el velorio de su futuro. Esa casa era mi universo. Recordé el día que compré el terreno, con el dinero ahorrado tras una década de trabajo. Recuerdo el primer muro que construí, con la ayuda de amigos, y la bendición de mi difunta esposa, Alicia. La chimenea, que Carlos ahora desdeñaba, estaba hecha con piedras que yo mismo recogí del lecho seco de un río. En cada habitación se oía el eco de las risas de los niños, el aroma del café del domingo por la mañana y el reconfortante aroma del perfume de Alicia. Vender la casa fue como vender mi propia alma. Mi nieta menor, la bebé cuyo bautizo celebrábamos, quizá nunca me recordara en esa casa. Pero Sofía, la mayor, siempre me buscaba. No me veía como un anciano anticuado, sino como un puente hacia la historia de su familia. Fue por ella, y por el recuerdo de su abuela que había sufrido tanto. Pero en ese momento, comprendí que la mejor lección que podía dejarle a Sofía no era una historia sobre el pasado, sino una acción en el presente, la lección de que la dignidad no es negociable. Mi vecino, Roberto, mecánico jubilado como yo, me veía a menudo sentado solo en el porche. «Javier», me dijo una vez, «un hombre que no es respetado en su propia casa es un rey sin reino». Sus palabras resonaban en mi mente mientras sostenía el teléfono. Roberto había presenciado la llegada de los coches nuevos de Carlos, las extravagantes renovaciones de Laura y mi gradual decadencia a la sombra de su éxito económico. Él comprendería mi decisión. Sería un aliado. Mi pensión, de tan solo 18,500 pesos al mes, apenas cubría mis gastos personales y los pequeños regalos que disfrutaba dándoles a mis nietos. La casa no era solo mi hogar, era mi único activo, mi seguridad para la vejez, el resultado tangible de toda una vida de trabajo. Para Carlos era un activo que ya consideraba su herencia. Había olvidado que el dueño seguía vivo, y como se vio después, bastante lúcido. La normalidad que se hizo añicos ese día ya era una mentira. La normalidad era que me ignoraran, que descartaran mis opiniones, que mi presencia simplemente se tolerara. La normalidad era que mi hijo me tratara con la impaciencia propia de un empleado incompetente. Lo que ocurrió en la fiesta no fue la excepción.
Fue la culminación, la gota que colmó el paso, una copa que llevaba años llena de amargura. La fachada de una familia feliz finalmente se había derrumbado. Mientras contemplaba la cara de asombro de mi hijo, el recuerdo de Alicia me asaltó con una fuerza abrumadora. Habíamos estado sentados en esa misma habitación hacía 30 años, planeando nuestra primera gran ampliación. Esta casa, Javier, dijo, tomándome de la mano, es nuestro nido. Prométeme que siempre estará llena de amor y respeto. Había cumplido mi promesa, pero el amor y el respeto se habían convertido en una calle de un solo sentido. Vender la casa sería romper la promesa que le hice, pero conservarla en estas condiciones sería profanar su memoria. Carlos no era un monstruo, lo sabía. Era un hombre débil, ahogado en sus propias inseguridades y la presión de proyectar una imagen de éxito. Quería impresionar a su jefe, darle a su esposa lo que quería, y veía en mí un vergonzoso recordatorio de sus humildes orígenes, un pasado que ansiaba borrar con autos nuevos y cenas caras. Su crueldad no nacía del odio, sino de la vergüenza, una vergüenza que no era mía, pero que él insistía en hacerme cargar. La mesa, el corazón de cualquier hogar, el lugar donde se parte el pan y se fortalecen los lazos, se convirtió en un tribunal para mí. Fui juzgado y sentenciado sin derecho a defensa. Mi delito, envejecer, ocupar un espacio que podría ser usado por alguien más importante. La ironía era abrumadora. Había construido la mesa, preparado el banquete con el inocente trabajo de mi vida, y ahora me decían que no había lugar para mí. La reacción fue instantánea. El ruido de la fiesta cesó por completo. El gerente del banco se levantó bruscamente, murmurando una disculpa, y casi salió corriendo. Laura, mi nuera, me miró como si me hubiera vuelto loco. Su sonrisa triunfal fue reemplazada por una máscara de pánico. La fiesta había estallado. El bautizo, que se suponía iba a ser un nuevo comienzo, se convirtió en el fin de una era, y todo por una frase, una decisión, y un anciano que decidió que ya era suficiente. Si crees en el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, y si la historia de un hombre que lucha por su dignidad te identifica, te invito a suscribirte a nuestro canal. Así, no te perderás este viaje y te unirás a una comunidad que valora el respeto y la justicia. Tu suscripción es un voto de apoyo a estos principios fundamentales que el mundo moderno a veces parece olvidar. El rostro de Carlos pasó de la palidez de la sorpresa a una furia profunda y roja. Dio un paso hacia mí con los puños apretados, pero no dijo nada. ¿Qué podía decir? No le había gritado, no lo había insultado. Simplemente había tomado una decisión sobre mi propiedad. Con una sola llamada, había alterado el equilibrio de poder de una manera que él jamás podría haber anticipado. El viejo carpintero, la reliquia polvorienta, acababa de recordarles a todos quién era el verdadero dueño de la casa. La imagen final de ese acto de mi vida fue mi mano, firme, aún sosteniendo mi celular, junto a mi plato intacto en la mesa del comedor. Nadie me había pedido que me levantara de la mesa. Había decidido venderla, junto con toda la casa. Me había negado a ir a la cocina. En cambio, con un solo movimiento, los había echado a todos. La pregunta ahora no era si habría un lugar para mí, sino si, al final, habría un lugar para ellos. La fiesta terminó abruptamente, no con alegres despedidas, sino con el portazo y el silencio ensordecedor que siguió. Lo que quedó en mi comedor no fueron los restos de un festín, sino los restos de una familia. La sorpresa inicial de Carlos se convirtió rápidamente en furia descontrolada. Me enfrentó, con los ojos llenos de incredulidad y rabia. «¡Senil! ¡Estás senil!», gritó, y la acusación resonó en el vacío. «Quieres destruir a esta familia por venganza, por un capricho egoísta. Esta casa es nuestro hogar, no tu juguete». Inmediatamente, la sala se dividió en facciones. Mi sobrina, Ana, corrió a mi lado, regañando a Carlos por su crueldad. «¿Cómo pudiste hablarle así? ¿Delante de todos?», exigió, con la voz temblorosa de indignación. Del otro lado, los padres de Laura, mi nuera, la defendieron con fiereza, acusándome de ser un viejo amargado e ingrato.
incapaz de apreciar a la maravillosa familia que me había acogido. La batalla se definió allí mismo, sobre las migajas del pastel de bautizo, y yo estaba en el ojo del huracán emocional. Carlos se acercó más, su rostro a centímetros del mío, y su furia inicial dio paso a una forma de manipulación más peligrosa. ¿Qué haces? Siseó, bajando la voz a un tono de falsa preocupación. ¿Vas a tirarlo todo por la borda? ¿A destruir el futuro de tus nietos? ¿Por un puesto en la mesa? ¿Estás loco? Mira lo que nos estás haciendo. Intentó pintarme como el villano, el loco, cuya reacción era desproporcionada a su ofensa, una táctica para desviar la culpa de sus hombros a los míos. Pero no me dejé llevar por su tormenta. Un océano de calma me invadió. Sin decir palabra, le di la espalda y comencé a recoger mis pocas pertenencias esparcidas por la habitación. Tomé el retrato de Alicia que colgaba sobre la chimenea. Su imagen me sonreía como si me diera ánimos. Tomé mi desgastado ejemplar de 100 años de soledad, el libro que me había regalado. Cada objeto era un ancla para mi identidad, y mi acto silencioso de recogerlos habló más fuerte que cualquier grito, declarando que mi partida era real e inminente. Más tarde esa noche, a través de la puerta cerrada de su habitación, escuché la verdad detrás del pánico de mi hijo. No tenemos a dónde ir, Carlos, se quejó Laura. La tarjeta de crédito está al límite. El préstamo del coche nos está matando. Contaba con usar la escritura de esta casa como garantía para un nuevo préstamo para mi boutique. La revelación me cayó como un jarro de agua fría. No se trataba solo de un lugar en la mesa. Se trataba de dinero. Mi casa no era un hogar para ellos. Era un activo financiero, una caja de Moe. Seguridad que esperaban a que yo muriera para abrir. Mientras guardaba con cuidado ropa vieja en una caja de cartón, encontré una fotografía descolorida de Carlos, de 10 años, sonriendo desdentado, sosteniendo un pequeño martillo que le había hecho. El recuerdo me golpeó como una ola. Recordé aquel día en mi taller, con el olor a serrín en el aire, enseñándole a lijar madera. Te cuidaré cuando seas viejo, papá, me dijo con la solemne seriedad de un niño. Igual que tú me cuidas ahora. El recuerdo de esa promesa olvidada fue una herida fresca en mi corazón ya herido. Al día siguiente, Laura intentó un enfoque diferente, más cruel. Mandó a mis nietos, Lucas, de 8 años, y Sofía, de 16, a mi habitación. Lucas, con los ojos llenos de lágrimas, recitó las palabras que su madre le había enseñado claramente a decir. Abuelo, por favor, no nos eches de casa. Te queremos. Fue un golpe bajo, un intento cobarde de usar el amor puro de mis nietos como arma de chantaje emocional. Se me rompió el corazón, no por sus súplicas, sino por la manipulación a la que estaban siendo sometidos. Me arrodillé con dificultad, mi viejo cuerpo protestando, hasta que mis ojos quedaron a la altura de Lucas. Jamás te echaría, dije con la voz entrecortada. El amor que siento por ti es lo único que importa. Le di un pequeño pájaro de madera que había tallado la noche anterior, un sinsonte con las alas desplegadas. El abuelo solo necesita encontrar un nido donde lo respeten. Pero mi amor, por ti volará donde quiera que estés. Sofía Mayor lo entendió. Me abrazó fuerte susurrando. Lo sé, abuelo. Lo sé. Más tarde, escuché a Carlos hablando por teléfono con su hermana Elena, intentando justificar lo injustificable. Papá no entiende cómo funciona el mundo hoy en día, se quejó, con la voz cargada de autocompasión. Todo es cuestión de imagen, de contactos. La presencia de aquel gerente de banco fue crucial para mí. Papá, con su orgullo anticuado, era terco, y me avergonzaba, delante de todos. Se pintó como la víctima, un hombre moderno incomprendido, saboteado por la rigidez de un padre que se negaba a evolucionar. A la mañana siguiente, la amenaza se hizo realidad. El señor Martínez, el agente inmobiliario, llegó y colocó un cartel de "Se vende" en mi jardín delantero. Las letras rojas y blancas eran un grito de guerra silencioso. Vi a mis vecinos asomándose tras las cortinas, algunos con cara de asombro, otros con un brillo chismoso en los ojos. Pero Roberto, mi vecino de al lado, salió a su porche. Nuestras miradas se cruzaron por encima de la cerca. No dijo nada. Simplemente levantó la mano,
y me hizo un firme gesto de aprobación con el pulgar. Ese simple gesto de solidaridad me dio una fuerza inmensa. ¿Desde dónde me ves ahora? ¿Qué hora es en tu ciudad o en tu zona rural? Me encantaría saber qué tan lejos está llegando esta humilde historia. Deja un comentario y cuéntamelo. En un momento en que me siento tan aislada de mi familia, saber que no estoy sola, que hay personas bondadosas en todo el mundo escuchando mi lucha, significa más de lo que las palabras pueden expresar. Es un recordatorio de que la bondad aún existe. El pánico de Carlos alcanzó un nuevo nivel al ver la placa. Fue entonces cuando reveló la magnitud de su traición. En una nueva discusión con Laura, jugó su última carta. No te preocupes, dijo en voz baja y conspirativa. ¿Recuerdas ese poder notarial que papá firmó hace unos años? El de emergencias médicas. Tiene una cláusula que me da control sobre sus bienes si se le considera mentalmente incompetente. La usaré. Detendré la venta. El plan era diabólico. Declararme senil para robarme mi autonomía. La dramática ironía de la situación era abrumadora. Allí estaba yo, en mi antiguo taller, sintiendo una oleada de poder y control por primera vez en años, limpiando y envolviendo mis herramientas con un cuidado casi ceremonial. Creía tener el control de mi destino. Poco sabía que mi hijo, a solo unos metros de mí, distancia, estaba conspirando para despojarme no solo de mi hogar, sino también de mi cordura ante la ley. Una amenaza mucho más oscura y peligrosa se gestaba en las sombras, y yo era completamente inconsciente de ella. El recuerdo de aquel día, 5 años atrás, volvió con una claridad escalofriante. Carlos había llegado con papeles y una sonrisa tranquilizadora. «Es para protegerte, papá», dijo con una voz sincera. «Si algo pasa, puedo encargarme de tus gastos y asegurarme de que recibas la mejor atención médica». Firmé sin dudarlo, conmovido por lo que parecía un acto de amor filial y previsión. Recordé la voz de Alicia, un susurro del pasado. «Nuestro hijo es ambicioso, Javier. Cuida que su ambición no le impida ver lo que es correcto». Con el cartel en el jardín, Carlos cambió de táctica y empezó a amenazarme directamente. Me acorraló en la cocina. Su fingida preocupación se transformó en una fría crueldad. «Si sigues con esta locura, ¿quién te cuidará cuando enfermes?», gruñó. «Te pudrirás sola en una residencia de ancianos olvidada por todos. ¿Es eso lo que quieres para el final de tu vida?». Apuntaba directamente a mi mayor miedo, la fobia universal de toda persona mayor. Morir sola, sin amor y sin dignidad. A pesar del miedo que me infundieron sus palabras, encontré fuerza en un lugar inesperado. Mis propias manos. Las miré, la piel arrugada y las venas abultadas, las cicatrices y callos de toda una vida de trabajo honesto. Estas manos habían construido, curado, sostenido. Eran un testimonio de mi dignidad. Levanté la mirada para encontrarla. «Prefiero la soledad con dignidad», respondí con voz firme, «que la compañía comprada con humillación». Mi hija, Elena, llegó a media tarde, atraída por la noticia del desastre familiar. Siempre había sido el equilibrio entre mi pragmatismo y la ambición desmedida de Carlos. Estaba visiblemente angustiada, dividida entre su amor por mí y su lealtad a su hermano. «Padre, por favor, recapacita», suplicó con los ojos llenos de lágrimas. «Y tú, Carlos, discúlpate, una verdadera disculpa». Intentó salvar el abismo que nos separaba, pero el abismo ya era demasiado ancho y profundo. Presionado por Elena, Carlos escupió lo que consideró una disculpa. «Bueno, papá, lo siento», dijo, mirando fijamente a un punto por encima de mi cabeza, con palabras desprovistas de emoción. Estaba estresado. Fue un error. Ahora, ¿podemos llamar a la inmobiliaria y acabar con esta locura? La disculpa fue una formalidad vacía, una herramienta para conseguir lo que quería. No se arrepentía de lo que había hecho, sino de las consecuencias de que lo atraparan. Simplemente asentí y me marché. Fue Laura quien, en un momento de pánico y frustración, le reveló a Elena toda la magnitud de su desesperación. «No lo entiende», gritó, gesticulando desesperadamente. «Estamos al borde de la bancarrota, Elena.
Usamos la dirección de esta casa para enviar a los niños a una escuela privada. Usamos el prestigio de este barrio para conseguir crédito. Si perdemos esta casa, lo perdemos todo. Nuestra vida entera es una mentira construida sobre este lugar. Me di cuenta de que lo que estaba en juego era mucho más importante de lo que jamás había imaginado. No luchaban por una casa, luchaban por mantener una farsa. Ignoré el drama que se desarrollaba en la sala y me retiré a mi taller. Empecé a desmontar mi banco de trabajo, la pieza central de mi pequeño santuario. El sonido del destornillador, el ruido metálico de las herramientas al guardarse en cajas, se convirtió en la banda sonora de mi determinación. Cada herramienta tenía una historia. El martillo que me regaló mi padre, la sierra que compré con mi primer sueldo, el cepillo que usé para construir la cuna de Carlos. No solo estaba empacando metal y madera, estaba empacando mi vida. Mientras ordenaba, agarré mi vieja cinta métrica. Sin pensarlo, la extendí sobre la superficie del banco de trabajo desmantelado. 2 metros y 10 centímetros. Una medida exacta. En ese momento, medir era un refugio. En un mundo de emociones caóticas y relaciones rotas, la certeza de los números, la precisión de una línea recta, era reconfortante. No solo estaba midiendo un trozo de madera, estaba midiendo mi vida, evaluando lo esencial, lo que valía la pena salvar del hundimiento. 2 días después, Carlos ejecutó la siguiente fase de su plan. Me programó una cita médica sin consultarme. Solo es un chequeo, papá. Quiero asegurarme de que estás bien, dijo con una preocupación que hizo saltar todas mis alarmas. En la consulta, el joven médico, claramente guiado por Carlos, empezó a hacerme preguntas extrañas. ¿Qué día es hoy, señor Javier? ¿Quién es el presidente? ¿Se ha sentido confundido últimamente? No era un examen. Era una inquisición. La última pieza del rompecabezas encajó. El poder notarial, la repentina preocupación por mi salud, las preguntas capciosas del médico. No solo intentaban detenerme, estaban construyendo un caso para declararme mentalmente incompetente. La comprensión me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Mi propio hijo intentaba borrarme, convertirme en una inmigrante, una marioneta cuyos hilos él manejaría. La crueldad del plan era de una magnitud que apenas podía comprender. En una escena que mi nieta Sofía me describiría más tarde, Laura fue la fuerza impulsora de la escalada. No se rendirá, Carlos, insistió con voz tensa. Eres débil. Usa el documento. Es nuestra única oportunidad. ¿Preferirías vivir en la calle que luchar por tu familia? Piensa en nuestros hijos, en su futuro. Lo empujó al borde del abismo moral, apelando a su miedo y ambición, dándole la justificación para cometer un acto imperdonable en nombre de proteger a la familia. Esa noche, la soledad me envolvió como un sudario. Me senté en la oscuridad de la sala, mientras la farola proyectaba largas sombras sobre las cajas apiladas. La duda, una fría serpiente, se apoderó de mi corazón. ¿Estaba siendo demasiado terca? ¿Estaba destruyendo a mi familia por orgullo? Miré la foto de Alicia. Su rostro era un borrón plateado en la oscuridad. ¿Qué hago, mi amor? Susurré al silencio. ¿Estoy haciendo lo correcto? Como respuesta, me vino a la mente un vívido recuerdo de Alicia. Hablábamos de la insistencia de Carlos, un adolescente, en tener las zapatillas más caras de la tienda. Tiene buen corazón, Javier, me dijo Alicia con su dulce sabiduría, pero es vulnerable a las tentaciones del dinero y la apariencia. Nos corresponde a nosotros, como padres, enseñarle que el carácter de un hombre vale más que cualquier cosa que pueda comprar. En ese momento, mi determinación se consolidó. No estaba destruyendo a mi familia. Le estaba enseñando a mi hijo una lección tardía pero esencial sobre el verdadero valor de las cosas. Al día siguiente, la situación se volvió aún más urgente. El señor Martínez llamó. Javier, tengo una gran noticia. Tengo una oferta fantástica para ti. Una joven pareja, ambos médicos, se ha enamorado de la casa. La oferta supera el precio de venta y pueden pagar al contado. La noticia fue a la vez un regalo y una maldición. La solución que buscaba estaba a mi alcance, pero sabía que obligaría a Carlos a actuar con desesperación. Se había acabado el tiempo de las negociaciones, y actuó.
En cuanto se enteró de la oferta, me confrontó, ya no con ira ni falsa preocupación, sino con un triunfo frío y legalista. Agitó la copia del poder notarial frente a mí, como un general que despliega la bandera de un enemigo capturado. Se acabó, padre, dijo con una sonrisa cruel. No puede vender nada. Ahora tengo control legal. El médico coincide en que su estado mental es inestable. No está en sus cabales, y puedo demostrarlo. Esas palabras fueron la máxima traición. Peor que la humillación pública, peor que las amenazas. El documento que había firmado como acto de confianza, símbolo de mi amor paternal, estaba siendo tergiversado y utilizado como arma para aprisionarme, para robarme mi voz, mi voluntad, mi propia identidad. Miré a mi hijo a la cara y no lo reconocí. Solo vi a un extraño de mirada fría, sosteniendo las cadenas que él mismo había forjado para mí. El conflicto se había transformado. Ya no se trataba de respeto ni de dinero. Se trataba de mi alma. Se trataba de mi derecho fundamental a existir como ser humano autónomo. Carlos no solo quería mi hogar, quería mi entrega total. Quería que me convirtiera en una persona dependiente, un cascarón vacío bajo su control, validando su narrativa de que él era el hijo responsable que cuidaba a un padre senil. Había mucho en juego. En su mente retorcida, sé que Carlos se veía a sí mismo como el héroe. Lo estoy protegiendo de sí mismo, probablemente se dijo. Está siendo impulsivo, emocional. Estoy salvando la riqueza de la familia de sus decisiones irracionales. Este autoengaño, esta capacidad de presentar un acto de avaricia y control como un acto de amor, fue quizás la parte más aterradora de su transformación. Se había convencido de su propia rectitud. Roberto, mi vecino, presenció nuestra acalorada discusión desde su ventana. Más tarde, me encontré con él en la cerca que separa nuestras propiedades. Javier, escúchame bien, me dijo en voz baja y urgente. Mi primo pasó por lo mismo. La familia intentó declararlo incompetente para hacerse cargo de la finca. Casi lo consiguen. No puedes luchar solo. Necesitas un abogado, y lo necesitas ya. La confirmación externa de mi propio peligro fue una descarga eléctrica. Y luego, un pequeño rayo de esperanza. Esa noche, encontré un papel doblado que habían deslizado por debajo de la puerta de mi habitación. Era de mi nieta, Sofía. La letra adolescente era apresurada, casi ilegible, pero las palabras eran nítidas. Lo oí todo, abuelo. Sé que mienten. Te creo. En ese mar de traición, esas pocas palabras fueron un salvavidas. La advertencia de Roberto y la nota de Sofía me dieron lo que necesitaba. Claridad. El dolor, en mi corazón dio paso a una fría determinación. Ya no era solo un padre herido que intentaba dar una lección. Era un hombre que luchaba por sus derechos, por su cordura, por su libertad. Y ya no lucharía solo. Tomaría mis ahorros restantes y buscaría ayuda legal. La batalla por mi hogar se había convertido en una batalla por mi vida. Pasé esa noche despierto, con una película de 72 años, desplegándose ante mis ojos. El rostro joven de Alicia, las pequeñas manos de Carlos sosteniendo mi dedo, el olor de mi primer coche, la alegría de mi primera nieta, y entre estos preciosos recuerdos, la imagen del rostro frío y calculador de mi hijo, agitando ese papel. El dolor por la relación que creía tener era profundo, un dolor físico en el pecho. A la mañana siguiente, exhausto pero decidido, fui a mi taller a buscar mi caja de herramientas, lo primero que llevaría. Carlos entró en el taller vacío. El eco de sus pasos sonaba extrañamente fuerte. No me miró a los ojos. En cambio, dejó un frasco de pastillas en el banco de trabajo, ahora vacío. El médico me recetó esto, dijo con voz monótona, sin emoción. Son para la ansiedad y la confusión. Tienes que empezar a tomarlas. Ese frasco de pastillas era la encarnación de su plan. Era esclavitud en forma de pastillas. Quería drogarme hasta la sumisión, transformarme en el anciano confundido que su narrativa exigía. Miré las pequeñas pastillas blancas, luego el rostro de mi hijo. Me sentí atrapado, un animal atrapado en su propia guarida, con el cazador bloqueando la única salida. Era el momento de mi mayor vulnerabilidad, el punto más bajo de mi larga vida.
La pregunta que flotaba en el aire silencioso del taller era, ¿me tragaría el veneno o encontraría una última chispa de fuerza para luchar? De pie ante el frasco de pastillas, un abismo se abrió ante mí. Por un lado, la sumisión, una vida sedado en una niebla de falsa paz. Por el otro, la incertidumbre de una lucha desigual. Carlos esperaba que tomara el frasco con manos temblorosas, que cediera al peso de mi edad y a su autoridad forjada, pero subestimó la fuerza que reside en un hombre sin nada que perder. Lentamente, con la firmeza de quien coloca la primera piedra de una casa, empujé el pequeño frasco de plástico de vuelta a su lado del mostrador. Nunca he tenido la mente tan clara, Carlos. Las palabras pronunciadas en voz baja tuvieron el impacto de un grito en el silencioso taller. Continué, mi voz cobrando fuerza con cada sílaba. No solo intentas robarme mi hogar, intentas robarme los recuerdos. Quieres borrar la memoria del hombre que te enseñó a montar en bicicleta, del padre que pasaba noches en vela cuando tenías fiebre. Quieres reemplazar a ese hombre con esta marioneta enfermiza que inventaste para poder dormir por las noches, para justificar tu propia avaricia. Miré alrededor del taller vacío, y las paredes parecieron disolverse. Vi los fantasmas de un pasado más feliz. Vi a un joven Carlos, con la cara manchada de serrín, mostrándome con orgullo un pequeño y torcido Belén de madera que habíamos hecho juntos. Vi a Alicia en la puerta, sonriendo, trayéndonos limonada en una calurosa tarde de verano. La dulzura de ese recuerdo era como un cuchillo, en marcado contraste con la frialdad del hombre que tenía delante, ofreciéndome pastillas para borrar esos mismos recuerdos. Por un breve instante, vi una grieta en la armadura de mi hijo. El triunfo en sus ojos flaqueó, reemplazado por un destello de vergüenza, un eco del niño que una vez fue. Mi ataque no fue ira sino verdad, y la verdad lo desarmó momentáneamente. Pero fue solo un instante. La dureza regresó. La máscara de fría determinación volvió a su lugar. Había recorrido demasiado lejos en su camino como para echarse atrás ahora. No tomaré tus pastillas, declaré, con una determinación firme como el roble. No me declararán incompetente, y no desapareceré sin hacer ruido. Tomé mi fiel caja de herramientas. El peso familiar en mi mano me dio un propósito. Pasé junto a él sin mirarlo 2 veces y salí del taller, dejándolo solo con el frasco de pastillas y el silencio rotundo de su propia traición. Cada paso fuera de esa casa era un paso hacia mi propia liberación. Siguiendo el consejo de Roberto, no deambulé sin rumbo. Tomé un autobús que cruzó la ciudad y llegué a un barrio antiguo con modestos edificios de oficinas. Encontré la pequeña placa de bronce que buscaba. Ramírez y Asociados. Defensa de los derechos de las personas mayores. Ese lugar, con su promesa de defender a los olvidados, se convirtió en mi santuario, mi trinchera. La presentación del abogado, el señor Ramírez, marcó el momento en que el curso de mi solitaria batalla comenzó a cambiar. En la austera oficina del abogado, conté mi historia de principio a fin. Hablé con la precisión de un carpintero que mide un corte, sin excesiva emoción, pero con la fuerza inquebrantable de los hechos. Detallé la humillación, las amenazas, el poder notarial, fraudulento, las pastillas, y, como prueba de mi lucidez y de mi historia de vida, coloqué mi vieja y desgastada cinta métrica sobre su escritorio de caoba. Era mi testimonio, el símbolo de una vida de trabajo y precisión. El señor Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos que parecían abarcar el peso del mundo, me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, juntó las manos y me miró con una mezcla de compasión e indignación. Señor Javier, dijo con voz tranquila pero firme, lo que su hijo está haciendo tiene un nombre. Se llama abuso financiero y coerción a personas mayores. Es ilegal, inmoral y despreciable. Y sí, podemos luchar contra esto, y ganaremos. Escuchar mi dolor validado, nombrado, me dio una fuerza que no sabía que aún poseía. La esperanza, antes una brasa tenue, se convirtió en una llama. El abogado me describió un plan de batalla claro y conciso. El primer paso sería presentar una orden judicial de emergencia para impedir que Carlos usara el poder notarial. El segundo,
Exigir una evaluación psiquiátrica completa, pero realizada por un médico independiente, designado por el tribunal, no por un títere de Carlos. El tercero, y el más importante, era impugnar formalmente la validez del poder notarial original, argumentando que me habían inducido a firmarlo con falsas promesas. La esperanza ahora tenía una estrategia. Cuando regresé a casa esa noche, el aire estaba cargado de una tensión tácita. Carlos y Laura me observaban de reojo, esperando ver a un hombre destrozado, listo para rendirse. Pero vieron algo diferente. Vieron un brillo acerado en mis ojos cansados. Ya no era una víctima acorralada. Era un contendiente, un hombre con un plan. Mi silencio, mi negativa a participar en sus provocaciones, parecía inquietarlos más que cualquier confrontación verbal. Desde ese día, me convertí en un cronista meticuloso de mi propia opresión. El carpintero que medía la madera ahora medía cada palabra, cada acción. En una pequeña libreta, anoté cada interacción, cada amenaza velada, cada intento de manipulación, con fecha y hora. Usé mi viejo celular para grabar una de las furiosas diatribas de Carlos. Construía en silencio mi caja de pruebas, con la misma paciencia y atención al detalle que usé para construir esa casa. Mi nieta Sofía se convirtió en mi aliada secreta, mi pequeña espía en el campamento enemigo. Me traía información, fragmentos de conversaciones que oía entre sus padres sobre sus crecientes deudas, y el pánico que les producía mi resistencia. Una tarde metió un pequeño frasco de cristal en mi habitación. Dentro estaban todos sus ahorros en monedas. «Es para el autobús y para tus abogados, abuelo», susurró, con los ojos brillantes de lealtad. Ese frasco de monedas valía para mí más que todo el oro del mundo. El contraataque legal empezó a cobrar impulso. Un investigador de la oficina del señor Ramírez visitó mi calle. Roberto, mi fiel vecino, no dudó. Prestó declaración jurada, describiendo mi impecable lucidez, la forma en que aún reparaba su cerca y hablaba de política con él, y contrastó esto con el comportamiento cada vez más agresivo y controlador de Carlos. La comunidad, antes un público silencioso, comenzó a convertirse en mi coro de testigos. El momento decisivo llegó un martes por la noche. Estábamos todos en la sala, en un tenso silencio, cuando sonó el timbre. Carlos abrió y fue confrontado por un alguacil. Allí mismo, en la puerta de la casa que intentaba robar, le notificaron formalmente la orden judicial. Los documentos le prohibían legalmente tomar decisiones en mi nombre, manipular mis finanzas o intentar vender la casa. El poder que ejercía sobre mí se había roto. A partir de entonces, el castillo de naipes de Carlos empezó a derrumbarse. El banco, informado de la disputa legal sobre la propiedad, congeló su línea de crédito. Los rumores sobre su conducta llegaron a su lugar de trabajo, y su jefe lo llamó para una charla seria sobre integridad. La fachada de éxito y control que tanto le había costado construir se desmoronaba, revelando al hombre desesperado y endeudado que se escondía debajo. La presión externa estaba haciendo el trabajo que mis apelaciones emocionales nunca pudieron. Fue la gota que colmó el vaso y lo llevó a reunirse conmigo en la sala, ahora llena de cajas que simbolizaban mi inminente partida. Desesperado, me ofreció su hueca y patética disculpa. «Bueno, papá, lo siento. Fue un error. Ahora por favor llama al abogado y cancela todo esto». Aún no entendía que lo que había roto no podía arreglarse con palabras vacías. No pedía perdón, pedía que lo salvaran de las consecuencias. Fue entonces cuando agarré mi cinta métrica. En el silencio de la habitación, tiré de la hoja metálica. El sonido familiar resonó como una sentencia. Me arrodillé y medí un cuadrado simbólico en el suelo a mi alrededor. 1 metro por 1 metro. Mi espacio, mi límite. Era una declaración visual, una actuación teatral que Carlos no podía ignorar. Estaba, de una vez por todas, estableciendo mis límites, definiendo el espacio donde su influencia ya no podía alcanzarme. Lo miré directamente a los ojos, con la cinta métrica aún en la mano. «Dijiste que no había sitio para mí en tu mesa». Comencé con voz serena y tranquila. «Lo que nunca entendiste, Carlos, es que toda esta casa, la tierra bajo ella, las vigas sobre nosotros,
Toda esta casa es mi mesa. Y durante 40 años, serví el banquete. Te lo di todo. Ahora, la mesa está cerrada. Siguiendo el brillante consejo de mi abogado, presenté mi resolución. No era venganza, era justicia. No le venderé la casa a desconocidos, dije, viendo un destello de alivio en sus ojos, antes de borrarlo con mis siguientes palabras. Te la vendo, a su valor de mercado. Tendrás 30 días para dar el 20% de entrada, y me pagarás el resto en cuotas mensuales, con intereses, como cualquier otro comprador. La propuesta lo obligó a afrontar la realidad en su forma más brutal, el valor monetario de mi sacrificio. Ya no podía ver la casa como una herencia garantizada, un premio que merecía simplemente por existir. Tendría que trabajar por ella, sacrificarse por ella, sentir el peso de cada ladrillo en forma de una hipoteca aplastante. Era la única lección que entendería. Él y Laura se enfrentaban ahora a una decisión imposible: endeudarse durante décadas para mantener su fachada, o perderlo todo. Con el adelanto, que habían conseguido con gran dificultad, me liberé. Alquilé un apartamento pequeño y decente en un edificio con ascensor, cerca de un parque y de una comunidad de gente de mi edad. Era pequeño, pero cada centímetro cuadrado era mío, ganado con mi propia resiliencia. No había rastros de humillación en los rincones, solo la luz del sol que se filtraba por la ventana y la promesa de paz. Mi primer paso en mi nuevo hogar fue instalar un pequeño banco de trabajo junto a una ventana soleada. Desempaqué mis herramientas una a una, como si saludara a viejos amigos. Coloqué la foto de Alicia en el estante de arriba. Allí, en ese espacio tranquilo, no solo estaba capeando el temporal, estaba empezando a reconstruir. Estaba construyendo un nuevo hogar, no de madera y clavos, sino de paz mental y autonomía recuperada. Nuestra familia, tal como la conocía, ha desaparecido. Mi relación con Carlos está arruinada, quizá para siempre. Mi hija Elena actúa como una embajadora vacilante entre nuestros dos mundos, visitándome, trayendo noticias e intentando en vano remendar un tejido que se desgarró violentamente. El perdón es una tierra lejana que aún no vislumbra en el horizonte, pero no lo he perdido todo. Conservo el tesoro más preciado, el amor de mis nietos. Me reúno con ellos en el parque, lejos del ambiente tóxico de la casa que una vez fue mía. Nos sentamos en un banco bajo los árboles y le enseño a Sofía a sentir la veta de la madera, a usar una navaja para dar vida a una ramita. Le estoy transmitiendo mi legado, no de posesiones materiales, sino de creación, paciencia y la belleza del trabajo manual. Carlos y Laura consiguieron el préstamo, compraron la casa. Ahora viven bajo el peso aplastante de una hipoteca que dictará sus vidas durante 30 años. La presión financiera que una vez los llevó a la crueldad es ahora su realidad permanente, consecuencia directa de sus decisiones. Lograron mantener la apariencia de sus vidas, pero imagino que su interior es vacío y amargo. No siento alegría por esto, solo una profunda tristeza por la lección que aprendieron demasiado tarde. En el silencio de mi nuevo apartamento, con el aroma a café recién hecho y barniz de madera en el aire, comprendí la verdad más profunda. El verdadero poder no reside en ser dueño de una propiedad, sino en ser dueño de uno mismo. La dignidad no se jubila a los 65, y el respeto es el único cimiento que realmente puede sostener un hogar. Puedes construir la casa más sólida del mundo, pero sin respeto, sus paredes no son más que una prisión. Mi lucha por la casa ha terminado, pero el camino para comprender lo que queda de mi familia apenas comienza. ¿Es posible reconstruir puentes a través de un abismo tan profundo? ¿Puede el perdón nacer de las cenizas de la traición? Sinceramente no sé la respuesta. Solo el tiempo, la gran medida de todas las cosas, lo dirá. La escena final de mi historia, por ahora, transcurre en un banco soleado del parque. Le estoy enseñando a Sofía a usar mi vieja cinta métrica, a encontrar el centro exacto de un pequeño bloque de madera. Está concentrada, con la lengua entre los dientes, y yo sonrío. Una sonrisa genuina, quizás la primera en mucho tiempo. En ese momento, solo soy un abuelo que transmite su sabiduría a su nieta. He perdido un hogar, pero he recuperado mi alma,
y he transmitido mi herramienta más importante, mi símbolo de integridad, a la siguiente generación. Mientras estábamos sentados allí, con el sol calentándonos la cara, sonó mi celular. El nombre de Elena apareció en la pantalla. Respondí, y su voz titubeó. Papá, dijo. Carlos, quiere verte. Está solo. Te espera en el café cerca de tu apartamento. La historia se detuvo allí, en una nueva encrucijada. Una puerta se cerró, otra se abrió. Una invitación a un futuro desconocido que pendía de un hilo de esperanza y miedo.